Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Soy Georgina, quédense por favor con nosotros porque estamos todavía con nuestro ciclo de programas que hemos venido transmitiendo ya, si no mal recuerdo, este es como el cuarto, el quinto programa, que tiene que ver con el misterio de los cuerpos parlantes, ¿verdad? Y bien, pues les recuerdo los modos en cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es a través de las redes sociales. Pueden meterse a Facebook, estamos en vivo en Proyectate Radio. Y también después subimos todo el material en nuestra página del programa, que es El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. También nos pueden seguir por Instagram, estamos como Animal Psicoanalítico, mandarnos un correo animalpsicoanalítico@gmail.com. Envíenos también sus comentarios, sugerencias, pueden ingresar a www.proyectateradio.com, se van a diagonal chat y ahí nos envían todos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Y pues bien, saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Programa interesante, seguimos en este ciclo que tú dices, sí, pero ahora con un caso muy particular de pues el gran psicoanalista Jacques Lacan, ¿no? Sí. Que para que la gente también se vaya introduciendo en esto y que le guste, y que además estamos creando un glosario, ¿verdad? Platícales un poquito de ese glosario, esta serie de conceptos que se están subiendo a la red para que la gente pueda tener mayores conceptos, mayor conocimiento de lo que nosotros estamos tratando y trabajando, y tratar de nuestra principal meta, que se difunda el psicoanálisis, que sea algo más conocido, que no lo tomen ni los estudiantes ni la gente especialista en esto como algo remoto, como algo imposible, como algo del orden de lo no entendido, sí, sino al contrario, ¿no? Que es accesible, que hay que trabajarlo poco a poco, que hay lo irlo leyendo, sí, pero que es bastante accesible para todas las personas. Así es, y que bueno, pues desde que nosotros qué les podemos decir, ¿no? Que son temas muy interesantes desde el psicoanálisis, ¿no? Y por cierto, hablando de psicoanálisis, pues recordar también que hoy 6 de mayo, nace en 1856, nace Freud, Sigmund Freud, que se le considera como el padre del psicoanálisis. Sí, 6 de mayo. 6 de mayo. 1856, una época complicada para el mundo en general. Sí, y una época que a él le tocó vivir dura, también en un sentido estricto de lo cultural, de lo moral, de lo teológico, de todo eso, ¿no? De la guerra, de todo lo que él vivió, además de, como persona, la pérdida de sus hijos en la Primera Guerra Mundial. Así es. Sí, la expulsión de él como judío de la comunidad judía por los nazis, ¿no? Sí, claro. Rescatado a través de Marie Bonaparte, sí, que pagó gran cantidad de dinero para que lo pudieran dejar ir a Londres, ¿no? Así es. Es una historia muy interesante, súper interesante. Pues bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el caso Aimé o la paranoia de autocastigo, que es un caso que menciona Lacan, ¿no? Justamente ahorita vamos a, como siempre, de nuestro rincón de lectura y biblioteca, les traemos 3 libros. El primero se llama De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. El autor es Jacques Lacan y en esta editorial es la editorial Siglo XXI, que pues esta es la tesis doctoral de Jacques Lacan, que también es un psicoanalista súper importante. Yo creo que después de Freud, el más importante. Exacto. E inclusive en algunos pasajes de su obra, de su enseñanza, más importante inclusive que el mismo Sigmund Freud. Aunque hay que decirlo, Jacques Lacan siempre dijo que él era freudiano, ¿verdad? Claro. A diferencia de todos sus alumnos que decían ser lacanianos, él siempre se consolidó como un lector exquisito de la obra de Freud, y siempre con esa parte muy integral, pensando en que el único lector de Freud ha sido Lacan, ¿no? Así es. Sí, y bueno, por otra parte también para seguir insistiendo en nuestro rincón de lectura, ¿sí? Siempre imitado, jamás igualado. Porque, bueno, pues es importante siempre tener una secuencia de lectura. Cuando alguien quiera empezar a entrar en el mundo lacaniano de la visión propia
con sus desplazamientos propios del psicoanálisis con respecto a Freud, pues Jacques Lacan, diríamos que habría que empezar con esta lectura de su tesis doctoral. Así es. Desde mi punto de vista, es una parte nuclear, una parte central, el tener que leer la tesis doctoral y sobre todo ahí ver esta cuestión de la paranoia que en su tiempo, como psiquiatra, era un tema muy central de la conducta humana. Llamaba mucho la atención a los clínicos psiquiatras de esa época y por eso él no deja de tocarlo en su tesis y sus muchos aciertos, pero también sus extravíos dentro de esta parte clínica, como es la parte que nos presenta todo el aspecto de abordar a una persona clínicamente hablando, ¿no? Sí. Y que bueno, como clínico puedes tener muchos aciertos, pero también hay algo que es del orden de lo no perfectible y tienes que ir sobre la marcha modificando, como le pasó a Freud y a muchos otros grandes psicoanalistas que sobre la marcha han tenido que ir cambiando algunos conceptos de tipo clínico, ¿no? Claro. Y esta no es la excepción, por eso la recomendación de leer esta tesis doctoral. Y el segundo libro es La familia, igual el autor es Jacques Lacan y la editorial es Argonauta. Ese es un librazo. Esto es algo para sentarse en tu rincón preferido, con tu bebida preferida, una música muy ligera y empezar a disfrutar este tipo de lectura, porque ahí hay una base sobre la que muchos psicoanalistas, inclusive contemporáneos e importantes, no han incidido, no han metidos en este tipo de cuestiones, y es lo que estamos viendo ahora con el gran problema de la agresividad y la violencia, ¿no? Y que si retomáramos este tipo de cuestiones técnicas y metodológicas del psicoanálisis, sobre todo de la familia, encontraríamos muchas respuestas de por qué, sobre todo con los niños, se ha desatado tanta violencia, ¿sí? Entonces, esa es una pauta interesantísima. El ver ya sobre la marcha, les vamos a decir el contenido de ese libro de la familia y por qué la importancia dentro de la enseñanza de Lacan. Y vámonos a nuestro caso, ¿qué te parece? Bueno, también me falta mencionar tu libro, el de No Matarás. El autor es José Carlos García Castillo, aquí lo tienen. La editorial es Castellanos Editores, que tú también abordas este caso. Sí, lo abordo por una causa importante. Primero, lo que tiene que ver con la violencia y la agresividad, ¿no? Número uno. Número dos, yo creo que para mí el poder entender a Lacan, porque muchos huyen de su discurso por ser complejo, ser complicado, sí, habría que decirlo, Lacan escribe desde la complejidad, pero si uno toma una base metodológica para poderlo leer, yo creo que una de las cuestiones importantes que yo te venía mencionando hace un momento era que si uno lo va viendo históricamente, cronológicamente, se va uno dando cuenta del por qué él toma ciertos aspectos. Sí. Si tú directamente te quieres ir a leer lo real, lo simbólico, lo imaginario y saber qué es lo real, pues es complicado, es complejo. Pero si tú vas viendo su transitividad, ¿sí? Si tú vas viendo a lo largo él cómo va desempeñando su propia enseñanza, creo que hay más ejes para que tú lo puedas aterrizar de una manera más lógica, ¿no? Porque de entrada, si te vas a leer los seminarios y lees La Angustia, pues vaya, o sea, se va a hacer complejo, ¿no? Pero si podemos introducir a Lacan desde su época psiquiátrica, por ejemplo, desde los años 30, que es cuando él toma este asunto de Aimé y cómo lo va desarrollando, ¿sí? Pues vas a encontrar cosas muy, muy interesantes, ¿sí? De algunos amigos de allá de Argentina, de Sudamérica, hemos tenido algún tipo de intercambio debate. Y de debate en relación a algunos comentarios, por ejemplo, que yo subí la semana pasada de Miller, ¿sí? el lleno de Lacan, ¿sí? En relación a que él dice que el psicoanalista se hace de una manera forzosa.
pero él lo refiere a que te haces forzosamente psicoanalista porque tú abandonas otros discursos sobre los cuales tú estabas. Así es. Y que el psicoanálisis te forza, ¿sí? Te va llevando a sus propias fauces, ¿sí? Y abandonas lo demás por lo interesante. Y las respuestas que tú llegas a encontrar, ¿sí? Dentro del discurso psicoanalítico. Así es. Esto no fue la excepción para Jacques Lacan. A partir de este caso de Aimé, él empieza a dejar la estructura psiquiátrica de los grandes psiquiatras de su época, sobre todo franceses, ¿sí? Y los va abandonando, sobre todo en ese término del pasaje al acto o paso al acto, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que tiene este caso en específico. Así es. Y de esa manera forzosa, él se va construyendo un pensamiento más psicoanalítico que médico, ¿sí? Y va abandonando la psiquiatría de una manera paulatina, por ahí ya de los años 1938, quizá un poquito menos, él ya va acentuando más el largarse hacia la parte del inconsciente y del estudio del inconsciente. Y por eso su retorno a Freud en la lectura, para ver qué partes él puede retomar y él qué partes heurísticamente va a aportar como una innovación, como un pensamiento nuevo y añadido a lo que Freud nos estaba dando hasta ese momento, ¿no? Sí, ya este es un caso muy importante porque tú lo acabas de mencionar, él lo toca, ¿no? En este libro que les acabo de mencionar, porque pues es su tesis doctoral de Lacan, pero en esta época lo que tú mencionas es que él en su estudio, ¿no? En su posición teórica más bien estaba apegado más hacia cuestiones de la psiquiatría. Así es. Pero este caso es tan importante para él que lo va llevando, como tú lo mencionas, hacia una cuestión teórica psicoanalítica, ¿no? Sí. Entonces va despegando su postura hacia otro lugar que no tiene que ver con la psiquiatría. La nosología de su época, ¿sí? Al igual que con Freud, llega a un tope, llega a un famoso paradigma en donde ellos ya no le pueden dar más cabida a ese discurso, sino que tienen que anexar algo más a lo que ya está para poder seguir en la evolución, para poder seguir en el camino a poder dar explicación hacia ciertos fenómenos de la conducta humana. ¿Sí? Entonces ahí es donde está ese obstáculo, dijéramos así como tipo equitación, ¿no? En donde el animal junto con el jinete tienen que desafiarlo, ¿no? Brincar, ¿sí? Para pasar del otro lado y seguir en ese andamiaje. Y posteriormente se va nuevamente a presentar otro obstáculo más y habrá que esquivarlo, ¿no? Y es lo que ahora también tenemos nosotros, con esta nueva cultura, ¿sí? La cultura de la muerte, ¿sí? La necropolítica, como le llaman algunos, cómo se está desarrollando, ¿no? Tantos muertos, al político parece que no le importa, y se añade esto a la cultura. Y entonces tendremos que dar una explicación desde lo que nosotros sabemos de la civilización con respecto al psicoanálisis, brincando esos obstáculos que también se nos presentan, ¿no? Así es. Entonces, ahorita en 3 lugares primordiales que sigo insistiendo y los argumentos, ¿no? Sí. El niño, la mujer y los enfermos mentales. Así ¿no? es. Entonces, es a partir de esto que tenemos, así como retornamos a la lectura freudiana, en el caso muy particular de Lacan, ¿sí? Nosotros tendremos que regresar a la lectura freudiana, a la lectura lacaniana, a la lectura de los post-lacanianos importantes y volver a insertar algo heurísticamente hablando, que es una innovación, que es una creación al conocimiento para podernos explicar los fenómenos que se están presentando en nuestra sociedad, ¿no?
Y sí, bueno, también si te parece presentarles al público este caso, ya nos están preguntando en los comentarios, nos dice Mónica Rivera de qué estamos hablando, Margarita también nos pregunta de qué hablamos, dice Carla que si, bueno, que ella acaba de encontrar el programa, de qué se trata y a qué nos dedicamos. Pedro nos saluda desde Mazatlán, nos pregunta que quién era esa señora. Bueno, Carla, nosotros somos psicoanalistas, les venimos a traer a presentar este caso porque si nos escuchaste desde un principio, pues pensamos que es un caso de los más importantes que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? De ahí que Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, lo menciona en su tesis doctoral. Y para el público que ya pregunta, bueno, si te parece, doy un poquito de la historia de quién es Aimé. Aimé, pues es el sobrenombre que le pone Lacan en su tesis, para no mencionar el nombre real. Guardar su confidencialidad. Exactamente. El nombre real era de Marguerite Pantaine, así se escribe, y Aimé la menciona como, Lacan la menciona como Aimé porque si lo traduces tú al español, Aimé significa amada. La amada, ¿no? En sí. este caso, como es mujer, es amada. Según se refiere, es que Lacan toma este nombre porque Aimé escribía varias novelas y era el nombre que ella le había puesto a una heroína de estas novelas, pero también lo que nosotros estábamos comentando hace un momento es que Lacan no toma de manera fortuita también el nombre de Aimé, sino que también para Lacan es algo que le representa algo, ¿no? Sí, porque realmente lo abre a la fama, ¿no? Aunque su tesis doctoral mucho después es publicada, cuando esa tesis doctoral es publicada, pues la gente se va a dar cuenta de qué tan importante fue este paciente en el aprendizaje de él como clínico y en la enseñanza de él como un gran psicoanalista, ¿no? Sí. Del siglo XX. Entonces, vamos a ponerlo en un contexto. Ella es una enferma mental, ¿sí? Porque ella había tenido un antecedente de trastornos de tipo delirante, de tipo alucinatorio, ¿sí? En los cuales atacaba a las personas. Aimé, entonces, en este sentido, ataca a una actriz muy famosa de aquellos años, de los 30 en Francia, la intenta atacar, la llega a lesionar con una arma blanca, entre que si es un cuchillo o es una navaja. Esta mujer, la actriz, al intentar defenderse, la alcanza a lesionar en una de las manos. Así es. Es atendida, es en el momento en que la quiere atacar o que la ataca, es detenida, la pueden contener, pero es llevada a la gendarmería de aquellos años. A la cárcel de mujeres de San Lázaro. En Francia, en la cárcel de mujeres de San Lázaro, y está ahí alrededor de mes y medio. Mes y medio está con esta situación jurídica y es pasada posteriormente de este mes y medio a un hospital de Santa Ana. Así es, un hospital psiquiátrico. Un hospital psiquiátrico. En Francia era muy común esta situación y hasta yo creo que en este entonces también en México, ya ves que la Castañeda, que fue un psiquiátrico diseñado por la parte, ¿qué pudiéramos decir?, que imitaba a Porfirio Díaz. Sí. Sí. En ese entonces pues ya había quedado ya fuera del gobierno, pero la Castañeda sobrevivía y tenía ese modelo estilo francés en donde los vagabundos, las prostitutas, la gente que ocasionaba problemas socialmente eran llevados, aunque no tuvieran efectivamente una enfermedad mental. Así es. Sí. Eran un problema asocial, disocial, antisocial, y así lo veía la medicina psiquiátrica de esa época. Sí. En Francia no será la excepción. Entonces ella pasa, Aimé pasa del estatus de presa jurídica a una situación mental y la llevan a este hospital de Santa Ana. En ese hospital se encuentra Jacques Lacan, precisamente haciendo su especialidad en psiquiatría, y le corresponde a él atenderla. Sí. ¿Sí? ¿Qué más nos podrías decir? Bueno, también contarles un poquito de la historia familiar de Aimé, que pues nos refiere que ella es hija de padres campesinos. Lacan lo menciona como personas pues que son analfabetas, que no tienen ningún estudio. Ella cuando pues es pequeña tiene una hermana
que se llama justamente como ella, Marguerite, porque esta hermana, que era más grande que ella, fallece pues de una forma lamentable. En algún momento, cuando se acerca la hermana a la chimenea, pues se le prende el vestido, se quema toda y pues desafortunadamente fallece. La madre de Marguerite, pues al poco tiempo tiene a un varón. Este varón pues nace muerto y a los 11 meses la madre de Marguerite se vuelve a embarazar y es cuando nace Marguerite con el seudónimo de Aimé, que es la misma persona, y la madre le pone exactamente el mismo nombre de la hermana pues que se quemó, la hermana fallecida, que era Marguerite, ¿no? También hemos leído que la madre sufría síntomas también de persecución, que era muy frecuente que ella tuviera estos síntomas. Aimé a los 25 años se casó con René Anciu, porque ella trabajaba en una oficina de correos y es ahí donde se conocen, se casan. Ella tenía 25 años. A los 28 años Marguerite o Aimé sale embarazada, pero en ese momento ella empieza a tener comportamientos e ideas de persecución. Y en ese momento era una niña y nace muerta porque se le enredó el cordón umbilical y nació muerta. Cuando Aimé o Marguerite tenía 30 años de edad, tiene otro embarazo que presenta los mismos síntomas similares de persecución y en ese momento nace su hijo varón, que le pusieron Didier. Estos síntomas de persecución, ¿qué pudieras tú especificarlos? Es decir, ella siente que la gente habla de ella, que la gente dice o hace historias de ella, y a partir de eso vienen esta especie de delirios, ¿no? Así es. De donde se siente perseguida, se siente atacada, y aquí hay que decirlo de manera importante. Hemos ido viendo a lo largo de este ciclo las diferentes maneras que aborda la psicosis, o que se aborda la psicosis, ¿no? La psicosis, en relación a que cada persona es diferente. No podemos generalizar, ni debemos generalizar en la parte clínica, sino que hay que ir uno por uno. Vimos desde Heisman cómo se presentó su cuadro de neurosis, psicosis, más neurosis que psicosis, ¿sí? En el caso de Schreber, más psicosis que nada, ¿sí? Pero aún así, ni él se autolesionaba, ni lesionaba a otros, ¿no? Él pasaba, su tránsito por la psicosis fue de una manera muy especial, ¿no? Después vimos a Madeleine, ¿sí? La célebre desconocida, en donde también su psicosis atravesaba por un rasgo de divinidad, de pureza, de flotar y estar en la parte de Cristo, ¿no? Exacto. Y ahora vemos esta también parte. También te faltó el doble crimen. El doble crimen de las hermanas Papán, que ahí sí ya vemos un aspecto de una psicosis que ataca al otro, ¿sí? Que aniquila e intenta anular y mutilar al otro. Y este último que estamos viendo de Aimé, que tendría que ver también con una psicosis también muy violenta, también con la intencionalidad de dañar al otro, ¿sí? A lo mejor no tan profundo como en el caso de las hermanas Papán, pero también con Aimé tenemos esos datos de lesiones, ¿sí? De cómo lo expresa Lacan en su tesis doctoral, autoagresividad y heteroagresividad, ¿no? Entonces hay una autoagresividad hacia sí mismo, ¿sí? Tiene esa energía la persona para lesionarse, y heteroagresividad cuando la persona tiene la intencionalidad de agredir o aniquilar o matar a un otro, ¿no? Entonces eso es lo interesante, eso es lo que a Lacan le llama la atención desde el punto de vista primero paranoico. ¿Sí? Paranoico. Y luego Lacan en su tesis doctoral hablará de la relación con la personalidad. Es decir, en ese momento a Lacan le interesa estudiar la personalidad y su relación con este tipo de eventos tan agresivos. Y es por eso que a Aimé la trata durante 1 año y medio. ¿Sí? Imagínense el poder trabajar un caso durante 1 año y medio
y tenerlo a disposición, porque él la tenía pues en el hospital, y pues la podía ver cuantas veces él quisiera, ¿no? Y lo importante aquí es lo que él saca de provecho, de aprendizaje, para después ir desglosando, ¿no? ¿Tú por qué piensas que a él le interesó, Aimee? Pues es lo que comentábamos ahorita justamente tras estar en vivo, pues que para él es un caso muy interesante, es algo relevante. Yo lo pudiera ver también con una cuestión de la transferencia, de cómo él elige y cómo ellos eligen también en esta posición de la transferencia, que me parece también es un caso muy interesante e importante por cómo él va desarrollando sus conceptos teóricos, cómo va trabajando la cuestión, lo que refieres de la posición de la paranoia en la relación con la personalidad, cómo él explica esta posición teórica de cómo se va formando y cómo ambas tienen que ver. Pero sí, a mí me parece que para él es algo muy importante el cómo ella expresa su padecimiento psíquico, ¿no? Que no nada más es, porque algo, si no mal recuerdo, Lacan refiere una frase aquí en su tesis que él dice que ella amaba las letras, ¿no? O sea, ella escribía, porque escribía varias novelas, ninguna se le publica, que de hecho tuvo un incidente con una editorial y una editora, cuando la editora le dice que no le va a publicar, entonces ella en un momento de un ataque la agrede físicamente y le rasga el cuello. Entonces a mí me parece que es un modo en cómo Lacan puede rascar en esta cuestión de lo inconsciente a través de lo que ella puede escribir, porque además hay que decirlo, las novelas que ella escribe se las da a Lacan para que él las tuviera, sin embargo pues ya Lacan en ningún momento se las regresa, no se las devuelve, y posteriormente cuando Didier, su hijo, que también se hace psicoanalista. Bueno, pero no vayas tan a prisa, okay, porque eso es importante, pero nos estamos brincando muchas cosas desde el punto de vista de por qué el interés de Lacan hacia esta persona. Yo creo que desde mi perspectiva va llenando ella una serie de requisitos, entre comillas, que Lacan va viendo en diferentes pacientes que tiene en ese hospital psiquiátrico. Uno de ellos es precisamente el estudio de la personalidad. Sí, en ese tiempo los psiquiatras están muy metidos, debatiendo también mucho con la psicología de ese entonces, ¿qué es la personalidad? ¿Sí? Y de ahí viene esa parte. Ahora, aspectos que no cubría la psicología de ese tiempo, desde la parte clínica o hospitalaria, porque quizás hasta los mismos psicólogos no estaban dentro de sus hospitales, era la parte de la paranoia, ¿sí? La parte de este elemento de la agresividad, en donde muchos psiquiatras renombrados de esa época buscaban cuál era el motivo por el cual una persona respondía de una manera impulsiva. Entonces se dedicaron a estudiar los impulsos como tal, que hasta ahora sigue siendo una parte importante en la psiquiatría moderna, en donde vemos en las clasificaciones del CIE o del DSM 4 o 5, el que sea, esta cuestión de la impulsividad, hasta dónde la impulsividad puede llevar al ser humano. Lacan le dio un giro a eso, un giro que es importantísimo desde la parte nosográfica, desde la parte clínica, en ver este asunto no desde la parte de los impulsos, sino de algo que tenía que ver con las identificaciones. Y de ahí saca este libro de la familia, en donde va a haber 3 elementos importantes para empezar a estructurar desde la niñez por qué se dan este tipo de fenómenos. Uno, dice él, primero tendría que ser el destete, es decir, cuando el niño le quitan el pecho materno. ¿Y cuál va a ser la reacción de ese niño en relación al destete, es decir, hacia el pecho materno? Número 2, el aspecto de la intrusión, que en ese tiempo generalmente las familias eran grandes, había varios hermanos o antecedentes o posteriores, ¿no? Pero se daba esa situación de la envidia, que después la trabajará Melanie Klein, en relación a la mirada del otro, cuando es alimentado ese otro, ¿no? Volvemos al seno materno. Sí. Entonces esa intrusión a través de la mirada, ¿sí?
de a mí me quieres como a él lo quieres, y por qué a él lo quieres y a mí a lo mejor no me quieres. ¿Sí? Y finalmente el Edipo. ¿Sí? Entonces estas tres cosas creo yo son fundamentales porque él determina que en el caso de Aimé viene de una madre conflictiva y problemática, ¿sí? Con unos antecedentes muy fuertes en relación a los otros hijos, ¿sí? Sobre todo la hija que se quema en la chimenea, ¿sí? Y que ella también llega a tener un producto muerto, ¿sí? Y que esto también afecta a la situación de la dinámica familiar. Entonces todos esos elementos creo yo que para Lacan juegan un papel muy importante para elegirla y el ser elegido por ella también en una parte transferencial que todavía desde mi punto de vista no es manejada por Lacan desde la parte médica. Esto lo irá conociendo a través de Freud y de sus pacientes de Freud, y que a partir de eso se hace o se genera una relación diferente, ¿sí? Entonces, de ahí parte un primer momento para el establecimiento de las definiciones y conceptos de Lacan acerca del yo y cómo se construye el yo a través de dos aspectos muy importantes: la identificación del propio cuerpo, es decir, del niño, cómo identifica su propio cuerpo, y cómo identifica la parte humana a través de otro, y de ahí surge el estadio del espejo, que vendrá a ser también un escrito medular en la teoría lacaniana, de ahí para adelante. Entonces aquí vemos cómo esta transitividad del menor o del niño puede generar una psicosis posterior. Es decir, si nosotros confluyéramos de una manera así, ahorita muy sencilla, sin meternos en otros conceptos de la enseñanza lacaniana, tendríamos que ver en el crecimiento del niño el destete, ¿sí? ¿Qué otro? La intrusión. ¿Y qué otro? El Edipo. ¿No? ¿Cómo se relaciona con ese otro? Por eso es que a partir de esta tesis doctoral él va a empezar a establecer también, separándose un poco del impulso interno que te pueda llevar a una agresividad hacia el otro, va primero a trabajar cómo se establece ese lazo con el otro y esas identificaciones. Entonces, fíjate, a partir de eso yo en mi libro quiero establecer por qué el otro agrede al otro, y que a ese otro que agrede no es ese otro que lo originó, ¿sí? Sino hay una secuencia de eventos en estas personas que pueden llegar a matar de manera sádica y de manera muy violenta, como las hermanas Papán, en donde a quien están matando es un otro que representó una imagen o un imago corporal de alguien que te generó un daño, pero que el inconsciente no alcanza a traerlo al consciente y se manifiesta de una manera muy violenta, ¿sí? No sé tú qué digas de eso, ¿no? Sí, claro, es algo muy interesante lo que comentas, porque en esta cuestión de las identificaciones, pues ahí te preguntas si una persona mata o agrede a otro, pues no es a ese al que quisiera agredir o matar o dañar. Así es. Sino entonces tiene que ver con, en estas identificaciones desde que somos niños, ahí algo hay atorado, donde acuérdense que lo inconsciente, pues como es atemporal, se actualiza constantemente. Entonces, en esas cadenas significantes, ¿no? Hagan de cuenta que es una ranita, como nos enseñaban así en la primaria, que es una cadena significante que va de uno al otro, y cuando la persona se encuentra con algo que no puede manejar, que le es insoportable, como en el caso de las hermanas Papán, entonces las mataron y las agredieron, las asesinaron. Pero entonces tú lo que nos comentas, eso tiene que ver con una imago o con una imagen en el estadio del espejo, que no es la señora Lancelán o no es la hija. Ahí hay algo que a la hora de que tú te miras en el espejo, si lo ponemos desde esa perspectiva, cuando la persona es sana, se mira íntegramente. Es decir, el brazo no está separado del tronco, la cabeza o las piernas del tronco, ¿no? Sino que hay una integridad,
una cohesión del cuerpo y de la imagen, ¿sí? Cuando esto llega a faltar por cuestiones de identificación con tu propio cuerpo y con el cuerpo del otro, es a ti mismo a quien te ves desintegrado, ¿sí? Y para esa angustia que no sabes de dónde parte, poderla menguar, poderla aminorar, tienes que llegar a la acción. Primero a la acción, ¿sí? Que después esa acción le va a restar esa calidad o cantidad de angustia que te está generando. Y es a través de la heteroagresividad, es decir, de esa relación destructiva que generas con el otro, como vas a calmar esa angustia, de la cual también Lacan hasta este momento no está dando cuenta de cómo participa esa angustia. Es decir, perdón, esos niños, al ir creciendo, no saben si la angustia fue generada por el destete o por la intrusión. ¿Qué es la intrusión? Esa intromisión, esa cuestión de intrusos, esa cuestión de que cuando tú tienes tu espacio íntimo, no quieres que el otro venga y te pregunte de él o te aborde de tal manera que para ti sea molesto, ¿sí? Y que eso generalmente se da mucho con los propios hermanos, ¿sí? Porque hay una lucha permanente por el amor de los padres, por quién es el más aceptado, por quién es el más querido, ¿sí? Entonces, eso es lo que él empieza a observar desde estos complejos familiares. Si a eso le añadimos los secretos que las familias tienen, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, pues a lo mejor la mamá no directamente va a decir, ay, ustedes perdieron a su hermana porque se acercó a la chimenea y se le prendió el vestido y se quemó y no pudimos ayudarla, ¿sí? Eso lo vas a querer mantener en un secreto, claro, ¿sí? Que por oídas de otros, ¿sí? Por oídas de testigos, como dirían los juristas, ¿sí? Se sabe. Y entonces todo esto, ¿cómo va generando una transmisión hacia otra persona que tú pudieras decir, está chiquita, no ¿qué vas a sabe. ver de esto? Claro. ¿No? Ahorita me recordaste, por ejemplo, Luis de la Nada, ¿no? Luis de la Nada, que es llamado Luis por el padre, que no es el padre, es el otro que muere en la guerra y que también arrastra por efectos de la madre el quererle nombrar de esa manera y cómo lo perjudica cuando él habla en su libro, ¿no? Así es. En el largo porvenir, Althusser, me refiero a Althusser, a Luis Althusser, que también sería importante presentar esos casos y que haríamos un compromiso con la gente que nos mira, nos ve, en este sentido, para que vean que no necesitan leer a Stephen King, ¿no? Ni necesitan leer el bestseller último de Misterio Nada, cuando esto es algo de la vida real y que ha dejado heurísticamente cuestiones muy importantes para el discurso psicoanalítico. Conocer al ser humano desde profundidades no exploradas por otros enfoques, ¿eh? Digo, yo invito a cualquier otro psicólogo o de otro enfoque, pues a que venga con nosotros y nos presente sus casos también. Le damos un espacio, ¿qué te parece? Claro. ¿No? Porque muchos nos critican también y se ríen en los grupos de psicología y jajaja con su psicoanálisis. Pues yo los invito a que tengan estos debates teóricos, ¿sí? Y que a la gente la vamos llevando poco a poco y, como dijimos, con su glosario para palabras que no llegan a entender, ahí las tengan y poco a poco entiendan por qué estamos viendo tanto niño sicario, tanto niño con unas broncas terribles de conducta, ¿sí? De que la vida no, como dice la canción ahí en Guanajuato, la vida no vale nada, ¿no? Sí. Entonces, esta es la explicación. Fíjate, retomando algo muy importante que me parece lo que acabas de mencionar, es cómo siempre en todas las familias va a haber secretos. Eso es inevitable. Todas nuestras familias, sus familias enfermas, no la mía, tienen secretos. A partir de eso se crea una serie de cuestiones que van a partir de esta situación generando una cuestión donde quizás se sepa ese secreto, pero es un secreto a voces. En relación a lo que tú estás comentando de la hermana de Aimé, de Marguerite, que ella tiene el nombre de una muerta, de su hermana fallecida, Marguerite,
y que el modo en cómo ella fallece, que pues la historia familiar nos puede decir que se le prende un vestido. A mí me surge la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Quién estaba cuidando a la niña? ¿No? ¿Qué sucede en estas relaciones familiares donde en algunas ocasiones pasa algo con los niños, con los hijos? Y menciono esto también, me parece importante porque si lo relacionamos con esta cuestión donde es muy frecuente que en la mayoría de los casos, cuando una mujer se embaraza y procrea y tiene hijos, se le mueven muchas situaciones de lo inconsciente y que eso arrastra también herencias, en este caso de Aimee, de Marguerite, con la madre, como la madre también padece cuando tiene a los hijos, tiene estas cuestiones alucinatorias y persecutorias que también tiene Aimee. Ahorita también pensando, no sé, me viene a la cabeza de por qué Lacan le pone Aimee, que significa, ya decíamos, amada, porque Marguerite viene de un nombre de una muerta, de alguien que no se cuidó, de alguien que no se le procuró y falleció esta niña. Entonces, ¿cómo Aimee, en esta palabra que la nombra así Lacan, cambia esta posición subjetiva a decir no eres la muerta, no eres la no deseada, sino eres la amada, ¿no? Que es lo contrario a esta hija fallecida, ¿no? Entonces también es importante que, pues no sé, una sugerencia muy particular es que pues las personas que nos están viendo sin ser especialistas, sin ser psicólogos, sí es importante que busquen pues espacios donde hablar, porque todas las personas en algún momento, si no se da la oportunidad de hablar, entonces siempre como que se va a generar más conflictos en esta cuestión histórica de la familia. Del secreto que es sabido, ¿no? Como dicen que es un secreto a voces en estas historias familiares y cómo eso va a trascender en la herencia, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, y cómo se va cargando toda una serie de cuestiones trágicas, y que eso va a involucrar a estas generaciones. Lo que tú estás diciendo de la violencia actual en la infancia, pues habría que también preguntarnos de dónde vienen, ¿no? Estas historias de los padres, de los abuelos, que no se han venido manejando y entonces estos niños pues manifiestan la cuestión violenta, ¿no? De la violencia. Claro. Eso que tú dices ya vendría posteriormente con Lacan, por ahí después del 36, del 38, en donde empieza a introducir estas cadenas significantes, estas cuestiones ya más del lenguaje y menos de la imagen, ¿sí? Entra en el terreno ya simbólico del lenguaje, cómo el lenguaje puede procurar y evitar la acción, ¿sí? Todo esto que él observa en Aimee, en la amada, tiene que ver con el no poderlo poner en palabras y tenerlo que actuar. Que a pesar de que ella era escritora de novelas y demás, no podía llegar a la sublimación y a evitar este tipo de persecución y de delirios, ¿no? Entonces ahí vemos que también la escritura no es del todo efectiva, sino que habría que ponerlo en palabras. Pero aquí también sería muy importante el encontrar los espacios para que tú puedas hablar, ¿no? Claro. Porque ante una persona que habla, tiene que haber una persona muy capacitada para escuchar, ¿sí? Y hacer semblante de ese que escucha, sin estar dando consejos, sin estar dando opiniones. Sí, no, claro. ¿Sí? Sí, no. Sino hacer una escucha y hacer de esa escucha algo que produzca un efecto de rebote en el propio sujeto para que él tome responsabilidad de sus actos, ¿no? Exacto. Entonces, no es cualquier escucha, no es cualquier espacio en donde yo pueda hablar, ¿sí? Sino que necesitamos esa semblanza, necesitamos ese acompañamiento que va hacia el propio sufrimiento del sujeto, pero ni estimulándolo ni inhibiéndolo, ¿no? Sí. Entonces, esa parte que nos venimos riendo con estos locutorcillos de cuarta, discúlpame que te lo diga así, que meten a la gente en una dinámica de psicología positiva y con toda la actitud, y ve y trabaja, y mira, esa es la actitud de que de esclavo, ¿sí?
de no reflexivo hacia acerca de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, o lo estás haciendo por un otro que gobierna en tu parte económica. Eso es lo que tratamos de evitar. Por eso el psicoanálisis no es bien recibido. Sí, no. Eso hay que decirlo, ¿no? Es más fácil ahora el que soluciones los problemas de manera rápida y te adaptes a la vida cotidiana, a producir, a consumir, consumir y consumir. Ese es el grave conflicto. Ese es el grave problema. Que si no nos sentamos a ver la vida de una manera conchuda, ¿sí? Aunque hoy no produciste nada, ¿sí? Aparentemente, ¿no? No pues produces. Si no lo hiciste, pues también tienes derecho a no producir un día, ¿o qué? No produces sociopolíticamente, ¿no? O sea, porque eso es lo que te empuja, ¿no? En esta cuestión de lo que tú estás diciendo de produce, trabajas, esclavo, ¿no? Sé bueno, ¿no? Exacto. ¿Sí? Cuando hoy no tienes ganas de oír a nadie, ¿sí? Cuando a lo mejor y es una parte humana que tendrías tú que trabajar, que hablar, porque allá hay un real, algo que no camina, ¿sí? Y que lo tendrías que hacer caminar. Pero para tu propio gusto, para tu propia satisfacción, sin inhibir al otro y sin perjudicar al otro, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que los invitamos, no sé, se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres ir con...? Sí, nos mandan saludos, muchas gracias desde Mazatlán, Pedro. Gracias. Brenda también, muchas gracias. Adriana dice que si estaba loquita. Miranda, sí, un poco. Qué interesante participación, dice, son doctores, somos psicoanalistas. Miranda, Anaí dice, son psicólogos, igual somos psicoanalistas. Rápidamente, ¿qué te parece si abordamos un poquito la diferencia entre un psicólogo y un psicoanalista para que más o menos la gente nos... Bueno, adelante. Nos entiende un poquito la diferencia? Es que en muchas ocasiones, dependiendo también de la corriente psicológica que se tome, el psicólogo con lo que trabaja es, pues, en ocasiones dándole consejos al paciente, lo que tú estabas diciendo hace un momento, en relación a su vida, ¿no? Por ejemplo, si llega a consulta una persona que toma, no sé, alcohol o que consume marihuana, quizá el psicólogo le diga, mire, deje eso porque no está bien. No está bien que lo consuma. Si llega con un psicoanalista, no es que lo empujes a eso, no, pero se trabaja desde otra forma con el discurso del sujeto. No es que el paciente llegue y automáticamente el psicoanalista le va a quitar la droga o le va a quitar el tabaco o el alcohol. No se trabaja de esa forma, sino se trabaja con lo que tú acabas de mencionar de la responsabilidad del sujeto. Que el sujeto se escuche a sí mismo y trabaje en esa cuestión para que esa persona decida si va a dejar el alcohol o no, y si lo va a hacer, ¿por qué? Ok, mira, yo te daría otra aportación, que para ser psicólogo hay que ir a la universidad. Para ser un psicoanalista hay que ir a tu propio análisis. El psicoanalista deviene de su propio análisis, ¿sí? Es la forma en cómo se forma un psicoanalista, ¿sí? De su propio análisis, ¿no? Y obviamente conocer la parte teórica, pues es un complemento. Claro. Conocer todo esto que estamos platicando, que estamos debatiendo, es una parte importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente muchos psicólogos que salen de la universidad nunca han tenido un análisis, ¿sí? Y entonces o sea, terapia, ¿no? Para gente que no sepa. Sí, la terapia, pues el ir con un psicoanalista. Así es. A platicar su historia y ver él en qué puede abrazar su propia historia. Okay. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los graves problemas. Es uno de las grandes confusiones. Y más cuando ya no hablamos de la psicología, sino hablamos de las psicologías. ¿Sí? Y que está la Gestalt, y que está la otra de Viktor Frankl, ¿cómo se llama? La humanista. La humanista de Rogers. Está cognitivo-conductual. No, esta que te digo de el existencialismo. No. Bueno, hay muchos enfoques, ¿sí? Y entonces ahora ya han metido constelaciones familiares, han metido una serie de cosas que inclusive gente que ni siquiera va a la universidad y toma un curso y después ya te está dando terapia, ¿no? Claro. Es un grave problema social esto, ¿sí? Es un grave problema porque acá tenemos hasta la dificultad del famoso pase, ¿sí? El que cuentes tu testimonio, ¿sí? Y otros lo atestiguan como psicoanalistas de qué fue lo que pasó, ¿no? en tu propia terapia y cómo lo lograste. Y que para esto a veces muy criticado el psicoanálisis porque se tarda hasta años. Sí. Es que contar una historia y personal pues no es nada fácil, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tendríamos que
que poner en la antesala, ¿sí? Para la gente que vea que esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si es imposible, es una de las partes del deseo, ¿sí? Que habría que abordarlo precisamente para no caer en el goce, ¿no? Y que ya trabajaremos poco a poco esos aspectos, ¿sí? Y que los vayan entendiendo de que se animen a ser una sociedad analítica. Y por eso le pusimos animal psicoanalítico, porque el inconsciente es algo que llega a ser animalesco. Y si no hay un trabajo alrededor de esto, se convierte en algo letal, se convierte en algo mortuorio, ¿no? ¿Qué más quisieras? Porque pues ya se nos va el tiempo. Ya se nos está terminando el tiempo. Les agradecemos mucho su presencia, sus comentarios. Les recuerdo que si no nos vieron en vivo, nos pueden seguir en Facebook como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí subimos todo el material, las fotos de los libros. Y les recordamos también, cada martes de 7 a 8 de la noche, también conducimos otro programa que se llama El Malestar en la Cultura, Psicoanálisis y Biopolítica. Ese lo transmite la plataforma Proyecta Tus Sentidos. Sí. Ahí en Facebook nos pueden también buscar, sintonizar en vivo de 7 a 8 de la noche, hora centro de México, para que también nos envíen sus comentarios, preguntas ahí como que y mañana se va a poner bueno, ¿no? Vamos a hablar de la cuarta transformación y también aspectos importantes de la salud mental. Así es. De la salud en general, con los residentes que están pasando unas negras, ¿no? Sí. Por esto del presupuesto y por muchas tarugadas que se están haciendo. Entonces, y también, bueno, ahí tenemos nuestra página en Facebook como El Malestar en la Cultura, Psicoanálisis y Biopolítica. También subimos todo el material, fotografías, todos los videos. Y les agradecemos su presencia. Muchas gracias, José Carlos, gracias por a ustedes, gracias acompañarnos. A ti. Muchas gracias. Los esperamos en cada emisión lunes de 4 a 5 de la tarde, hora centro de México, aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Muchas gracias. Gracias.